Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que esté funcionando bien. Estuvimos teniendo un problemita en, en lo que es el programa en el cual estamos transmitiendo y vamos a ver si ahora se puede transmitir, al menos así, en esta forma. Miren, vamos a hablar hoy acerca de lo que son los errores, llamémosle psicológicos en el ser humano. Es obvio que en la actitud humana, en lo que es el proceder, en el convivir con todo ser humano. Comúnmente pues hay actitudes equivocadas que nosotros tenemos. En ocasiones actuamos en una forma, actuamos en otra, pero el porqué de esas actuaciones, por qué nos comportamos de esa manera, tenemos que comprender muy bien esta situación. Para esto vamos a buscar encontrar la raíz del por qué cometemos esos errores. ¿Por qué esas actitudes equivocadas que tenemos en la vida, que nos atraen muchos problemas y muchos conflictos? Vamos a hacer un análisis completo. Ante todo, si hablamos acerca de psicología, de la actitud psicológica frente a los eventos, pues tenemos que saber que hay muchas características psicológicas que se hablan, ¿verdad? En psicología se habla mucho de esquizofrenia, de lo que es la depresión, la psicopatía, ansiedad, lo que es cuando es una persona muy neurótica o tiene histeria. Y a eso le sumamos infinidad de síndromes, fobias, trastornos, complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, todos los seres humanos, a fin de cuentas, más o menos tenemos algo de eso. Tenemos un poquito de todos esos trastornos, unos más, otros menos de algunos. Pero, ¿por qué se presentan? ¿Por qué tenemos esos errores psicológicos? Esas fallas, esos defectos, dijéramos, en nuestra psicología. Es lo que vamos a pretender estudiar el día de hoy y transmitírselos a todos ustedes. ¿Por qué se deben esos defectos? Esos defectos aquí en nuestra psiquis que nos hacen pensar equivocadamente, nos hacen actuar en una forma equivocada, y eso es algo gravísimo. ¿Sí? Saludos allá a Dante Estrada, que ya se nos unió aquí a este video. Vamos a poner mucha atención en esto. Resulta ser que tenemos, o más bien, hacemos un mal uso de nuestra psiquis. La psicología, la psiquiatría estudia la psiquis. ¿Pero qué es la psiquis en sí? Algo lo hemos explicado en otros videos. Psique es una raíz que en realidad significa alma. Entonces la psicología no es nada más procesos aquí cerebrales, no, la psicología es cómo el alma se expresa o se puede manifestar a través de nuestro cerebro, y en el cerebro, claro, produce pensamientos, ideas, etcétera, etcétera. Esos ya son consecuencias, dijéramos, de la expresión de los valores anímicos que tenemos. Del alma, que no la tenemos aún encarnada, habíamos dicho en videos anteriores, surge una pequeña esencia que nosotros tenemos. Esa esencia, que es nuestra conciencia, esa conciencia interior que nosotros poseemos, es lo que realmente vale en nosotros. Es la que nos permite captar las cosas, etcétera. Si ven videos anteriores, hablamos ahí acerca de la conciencia. Pero aprender a ubicar nuestra conciencia es importante. Saber en dónde la tenemos, cómo usarla para poder percibir, captar. Eso ya lo hemos explicado también. Pero vamos a ver por qué vienen errores psicológicos o defectos psicológicos en nosotros. Voy a tratar de explicar esto en una forma simple que se pueda entender, sin usar términos demasiado así intelectuales, llamémosle, rebuscados, etc. Tenemos nosotros nuestra mente. Nuestra mente normalmente la utilizamos. Considero que en otro video vamos a hablar más a fondo acerca de los procesos de la mente. Ya hemos hablado un poco, pero necesitamos profundizar más. Nuestra mente se utiliza comúnmente en la vida práctica. Lo usamos para todo. Nuestra conciencia, bien explicamos en un video anterior, nos sirve para poder enfocarnos, dirigir la conciencia hacia lo que estamos haciendo, tener conciencia de las cosas, pero cometemos un grave error a nivel, dijéramos, mental o psicológico. Cuando estamos nosotros haciendo algo, nos enfocamos directamente a esa situación. Enfocamos nuestra mente, todas nuestras ideas, nuestros conocimientos,
enfocamos nuestra conciencia hacia allá y nos olvidamos del todo el resto. Entonces la conciencia se enfrasca ahí. Y pongan atención, ahí empieza el error psicológico. Cuando estamos nosotros observando algo, por ejemplo, vamos a ver algo muy común. Si vemos nosotros algo de dinero en la calle, supongamos que se encuentran ahí un billete tirado. Cosa rara porque ya nadie tira dinero, pero bueno, nos encontramos ahí algo ahí. Al observarlo, nuestra mente empieza a captar esa imagen, lo relaciona con la imagen que tenemos del dinero, ¿verdad? De donde estén ustedes, ya sea de un país o otro, tiene su imagen. Bueno, la mente empieza a enfocarse ahí, pero sucede que cometemos el error de que nos identificamos con ese billete, supongamos que es un billete. Entonces nuestra conciencia la dirigimos hacia allá. Y al dirigir nuestra conciencia a ese punto, toda la mente, toda la conciencia la canalizamos hacia allá. Estamos haciendo un esfuerzo, pensando en ese billete, en lo que vamos a hacer con él, que no nos lo vayan a ganar. Empieza la mente a divagar, pero todo concentrado en ese punto. Entonces la conciencia está ahí canalizada. Al estar ahí canalizada no tenemos conciencia de nada más de lo que sucede, ni siquiera nos damos cuenta cómo son los procesos psicológicos dentro, sino que ya nada más estamos pensando en eso. En ese momento nos identificamos con ese papel, con ese billete. Y entonces surge un error. Nos identificamos, nos fascinamos con eso. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver esto. El alma, la esencia, la conciencia en sí, es pura, es inocente, tiene sabiduría, etc. Podemos decirlo en una palabra, el alma es virtuosa, tiene infinidad de virtudes. Virtudes, pues, como por ejemplo la humildad, la serenidad, la tranquilidad, el amor, el altruismo, ¿verdad? Infinidad de virtudes que se tienen. Pero nos damos cuenta que no todas las virtudes se expresan en el ser humano. ¿Por qué no se expresan? Porque hay ciertos errores psicológicos que hemos creado y es lo que estamos explicando. Pero para eso tenemos que tocar el punto de las virtudes. El ser humano tiene infinidad de virtudes. Lamentablemente no las expresa todas. ¿Por qué sucede? Que, por ejemplo, en ese momento que vemos ese billete tirado, estamos canalizando tantas fuerzas ahí. Queremos obtener ese dinero. Empezamos a crear imágenes de qué vamos a hacer con ese dinero. Pero sucede que debemos de tener una virtud, ¿verdad? Del altruismo, de que lo que obtengamos, por ejemplo, pues lo vamos a dar a alguien, o bien de aquella virtud que nos indica, como dicen allá en Japón, que se hagan estudios de alguien. Entonces, si vamos a hacer el billete, pues es lógico que es de alguien, a alguien se le cayó. Pero inmediatamente lo que pensamos es lo opuesto, querer obtenerlo, querer tenerlo. ¿Ya? No es de nadie, no sé de quién es, etcétera, etcétera. Pero para poder enfocarnos en eso, tenemos que hacer a un lado aquella virtud, digamos, de la honestidad, de recogerlo y buscar de quién es para entregárselo. Pero como nosotros estamos enfocados en nuestros conceptos mentales de que quiero dinero, tengo problemas económicos, lo necesito, llega un momento en el cual tenemos que hacer de lado esa honestidad para obtener aquello que queremos. Entonces, vean, lo que hacemos es hacer a un lado esa virtud. Y al querer desplazar esa virtud, sucede lo siguiente, que esa virtud es parte de nuestra esencia. Es parte de nuestra esencia que tenemos. Y esa conciencia que está enfrascada en obtener aquello, es esa conciencia que nos permite manejar esa virtud de la honestidad. Pero estamos canalizando esa conciencia que corresponde a esa virtud hacia el esfuerzo de obtenerlo. Por consecuencia, estamos nosotros haciendo a un lado, reprimiendo esa virtud de la honestidad. Entonces, al estar tomando aquel dinero y hacerlo, ¿verdad? Empezar a crear ideas, empezamos a crear un montón de aspectos mentales, psicológicos, que empiezan así a envolver esa virtud. Llega un momento en que esa conciencia queda atrapada en nuestros conceptos y solo la usamos para eso. Esa fracción de conciencia, no es toda la conciencia. Parte de la conciencia ahí queda condicionada. Y hemos creado un error psicológico.
el ambicionar dinero. Llamémosle un elemento de codicia. Supongamos que alguien está casado, o bueno, a lo mejor no está casado, tiene una novia, un novio, y en ese estado es obvio que pues no tiene por qué andar volteando a ver a otra persona, pero es muy común que en la calle pues nos encontremos una persona del sexo opuesto, a lo mejor es muy atractiva o atractivo, dependiendo, ¿verdad? Y empezamos a canalizar esa conciencia hacia esa persona. ¿Por qué? Porque nos atrae. Pero empiezan conceptos mentales de cómo sería si en lugar de estar con nuestra pareja estuviéramos con aquella otra. Y empiezan a surgir conceptos. Y entonces empezamos a desear, dijéramos, a aquella persona. Observen el proceso. Nuestra mente se canaliza hacia allá, empieza a crear conceptos, ideas, y nuestra conciencia la empezamos a enfocar ahí. Pero resulta ser que hay una virtud del alma que no nos permite cometer adulterio. Ya vemos que es una virtud de castidad, que nada más con nuestra pareja vamos a estar. Esa virtud del alma la tenemos. Nos impide andar volteando a ver ahí a la cuanta persona haya en la calle, pero si nosotros empezamos a canalizar ese deseo a través de nuestra mente, incluso hasta empezamos a crear fantasías sexuales o tanta cosa más, pero para poder hacer eso, tenemos que reprimir esa virtud de la castidad. Entonces la conciencia que está de ahí la canalizamos hacia aquellas formas del sexo opuesto. Empezamos a crear formas mentales de todo aquello que empiezan a envolver a esa virtud de la castidad. De forma que ya la castidad pues ya nos vale poco y podemos llegar a caer en aquel adulterio, engañar a nuestra pareja. Creamos un error psicológico, un defecto psicológico, que en un principio es psicológico nada más, tal vez es la pura fantasía, pero luego vamos a hacerlo realidad. Vamos con otro ejemplo muy palpable, la ira. Hay quien a lo mejor, pues muy sereno, muy tranquilo, no se molesta con nadie, a nadie le grita, a nadie ofende, pero resulta ser que esa persona, todo el mundo le dice, oye, pues no seas así, no seas tonto, etcétera, etcétera. Así le dicen a los serenos, ¿verdad? Pero bueno, dicen, tienes que defenderte, tienes pues, vengarte o defenderte del otro, etcétera, etcétera. Lo clásico que le dicen a la gente, si te golpean, golpéalo. Pero bueno, todo eso son conceptos mentales que quedan. A veces desde niños nos los van enseñando. Y resulta ser que si alguien nos empieza a agredir, ¿qué dicen? Son gotitas, gotitas. Al final se derrama el vaso. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué se derrama ese vaso? ¿Por qué acabamos golpeando al otro? Porque creamos un error psicológico dentro de nosotros. Normalmente no tenemos por qué agredir al otro. Si nos insulta, si nos agrede verbalmente, palabras son palabras, se las lleva el viento. Pero resulta ser que dentro tenemos por ahí que nos dicen que nos defendamos, que no nos dejemos, etcétera, etcétera, y otras tantas cosas con palabras más ofensivas que no me gusta pronunciar. Y a la hora que aquel nos empieza a insultar, empieza la mente a actuar en forma equivocada. Ahí empezamos el error. Decir, no, pero esta persona está diciendo esto que no es, y me está ofendiendo, y estoy quedando mal ante los demás, están pensando que soy ahí un cobarde, etcétera, etcétera, y empieza la mente ahí a dar vueltas. Y entonces empezamos a canalizar la conciencia hacia ese punto, hacia el que nos está ofendiendo, y cada vez el insulto lo sentimos más fuerte, y como que nos pesa más. Pero, ¿qué sucede ahí? Esa virtud de la serenidad la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque tomamos la conciencia que corresponde a esa virtud, que nos mantiene serenos y tranquilos, sin ofendernos, y la empezamos a canalizar hacia esos procesos mentales donde nos sentimos ofendidos, empezamos a ver que pues, la gente nos empieza a ver mal porque no nos defendemos, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que empezamos a crear más conceptos mentales de cómo vamos a desquitarnos de aquel, o cómo vamos a golpearlo, o cómo vamos a contestarle, porque a veces es con la palabra. Y esa virtud de la serenidad la empezamos a envolver con todos esos aspectos mentales que estamos creando. Y al final acabamos de crear un error de ira.
para que se exprese la ira, tenemos que reprimir esa virtud de la serenidad. Reprimimos la serenidad y entonces empezamos a actuar con ira. Pero eso ya es un error psicológico. Se creó aquí, lo hemos creado y lo utilizamos hacia el exterior. Así podemos pasarnos horas y horas hablando de muchos ejemplos de cómo se crean esos errores. Esos se van creando, se van desarrollando. A fin de cuentas tenemos infinidad de errores, de defectos, que condicionan cada una de las virtudes que nosotros poseemos, que deberíamos de usar, pero no las usamos. ¿Por qué? Porque hemos creado esos yoes. Se les da el nombre de yoes. ¿Por qué? Porque es un yo. Yo siento esto, yo quiero aquello, etcétera, etcétera. Un error, un defecto. Es un pequeño yo. No es la totalidad. Esa ira que creamos es un pequeño yo que tengo ira. Esa lujuria, ¿verdad?, de aquel que quiere ir por allá a meterse con otra persona, es un pequeño yo de lujuria que hemos creado. Es una fracción de mi conciencia. Por eso es un yo, es yo, mi conciencia. Pero esa fracción de conciencia se siente que es la totalidad. En ese momento en el cual surge esa lujuria hacia la persona del sexo opuesto, o la codicia hacia aquel dinero, o la ira hacia el que nos está insultando, esa fracción de conciencia que tenemos siente que es lo único que hay. Está tan enfrascada esa conciencia en lo que pensamos, en lo que deseamos, en lo que queremos, y solamente la usamos, esa fracción de conciencia, que en ese instante esa ira siente que es la única. La lujuria, cuando está reaccionando, siente que es lo único que existe. Y nos olvidamos del resto, de otras virtudes del alma que tenemos, del resto de la conciencia, la opacamos, y estamos usando nada más esa fracción de conciencia que pertenecía a una virtud, pero que ahora la canalizamos en una forma equivocada, debido a un error psicológico que nosotros mismos hemos creado. Y por consecuencia empezamos a actuar mal, empezamos a comportarnos en forma equivocada, y de ahí, por consecuencia, infinidad de problemas donde nos metemos, debido precisamente a sus errores psicológicos. Observen muy bien todos estos ejemplos que les puse. Observen cómo ustedes mismos han creado defectos, errores psicológicos, son fallas aquí. Que en lugar de actuar en forma correcta, en lugar de permitir que el alma se exprese, la opacamos para poder expresarnos en una forma errónea, equivocada. Hablamos de ira, lujuria, orgullo, pereza, codicia, etcétera, etcétera. Sigamos poniendo ejemplos. Por ejemplo, la pereza. Hay una virtud que se conoce como actividad. Es decir, esa virtud del alma que siempre está activa, está haciendo, ¿verdad? No quiere decir que esté así como un deportista matándose allá haciendo ejercicio, no. Sino que está haciendo, es activa, ocupa algo y se hace. Alguien necesita algo y lo ayuda. Eso es una actividad, es una virtud del alma que siempre está emprendiendo, está trabajando. Pero resulta ser que no falta el que nos dice, oye, pues te matas trabajando, debes de descansar, oye, esto, lo otro, etcétera. O vemos que otra persona está ya, pues allá, tirada, sentada, acostada, sin hacer nada. Y empezamos a ver pues, cómo se comportan los demás. Y decimos, oye, pues no es correcto que yo esté trabaje y trabaje. Son errores psicológicos que empezamos a crear. Entonces, esa virtud de actividad que tiene su conciencia, empezamos a querer quitarle esa conciencia y la canalizamos hacia aspectos mentales, psicológicos. Elementos de flojera, de pereza que empezamos a crear. Pero para eso tenemos que reprimir la virtud de la actividad y empezamos a justificarla. La mente empieza, ¿verdad? Dice, no, pero pues es que trabajo mucho, tengo que descansar, no, mejor lo dejo para después. No, a otro momento a lo mejor va a ser el más adecuado. Ahorita pues hay situaciones que no me ayudan para poder hacer aquello. Y todas esas formas mentales, esos conceptos mentales empiezan a envolver esa virtud que se llama actividad. Por consecuencia, empiezan a envolverlo, se empieza a revestir, esa virtud queda como atrapada. Esa conciencia que canalizamos hacia eso, hacia esos conceptos mentales para evitar hacer las cosas, para dejarlas para después o no hacerlas, empiezan a envolver eso. Ese conjunto de formas mentales y de conciencia que estamos metiendo ahí, que estamos usando,
atrapan esa virtud. Y eso se crea o se convierte, digamos, en un yo psicológico. Ese que yo no quiero hacer esto, yo lo voy a dejar para después, yo estoy muy cansado, ese yo, ese elemento está ahí. Y en el momento en que se surge, en el momento que sacamos esa conciencia que está condicionada por procesos mentales, por ese yo de pereza, en el momento en que sacamos esa conciencia, esa cree que es la única. Lo único que quiere es descansar, dejarlo para después, hacer las cosas fáciles, etcétera, etcétera. Y así les repito, hay infinidad de elementos que podemos ir pronunciando. Son defectos psicológicos, son agregados psíquicos, le llaman algunos, ¿verdad? Porque los agregamos aquí. Lo normal es que esté nuestra conciencia con su virtud funcionando. Pero resulta ser que nosotros, debido a elementos psicológicos equivocados, pensamos en forma errónea, empezamos a crear elementos, justificaciones, formas mentales, ambiciones, deseos, que empiezan a limitar esa virtud. Y entonces la conciencia se le extraemos esa virtud. No se puede separar de ella, pero ahí está, afuera. Moviéndose en los conceptos mentales, los deseos, las pasiones que buscamos, ¿verdad? Las comodidades, todo eso que queremos, empieza a condicionar esa virtud. De forma que el alma en este momento no se puede expresar en forma muy adecuada. Lo que expresamos son errores psicológicos, defectos, ambiciones, pasiones, anhelos, tantas y tantas cosas. Algunos parecieran ser buenos, otros son perjudiciales, porque también puede haber elementos de depresión, por ejemplo, que surgen, traumas psicológicos, crean esos elementos psicológicos dijéramos, de derrotismo, puede ser, tal vez, de fracaso, yo es de fracaso, si crean, ¿sí? Hay virtudes del alma, como esa actividad que están trabajando fuertemente para triunfar, pero ellos de fracaso, ¿ven? Son parte de la pereza. Y dicen, no lo voy a lograr, ¿para qué me esfuerzo? Mejor de una vez tiro la toalla, no lo voy a hacer, voy a fracasar, y empiezan esas justificaciones. Y todos esos traumas psicológicos son derivados de algún elemento o de un error psicológico que hemos creado. Y esto es realmente muy interesante. Basta nada más que ustedes observen su propia psicología, cómo funciona, cómo trabaja. Y logran darse cuenta cuando hay un error ahí, que se enfrasca, se está, dijéramos, concentrado en un punto nada más, identificado con aquello. Y eso tenemos que observarlo. A cada momento, a cada instante, estar estudiando cómo se procesa nuestra psiquis, para descubrir cuáles errores psicológicos poseemos, cuáles hemos creado, y lo más importante, no crear nuevos elementos. Tenemos que empezar a observarnos correctamente, discernir, bueno, qué corresponde a las virtudes del alma y qué es lo que en un momento dado son elementos psicológicos erróneos que hemos nosotros creado a lo largo de la vida. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta explicación porque no me gusta hacer videos muy largos. Aquí veo que hay algunos conectados y qué bueno. Aquí saludo aquí en este grupo, en este canal de Conocer Humanos, saludo a Dante Estrada, que aquí está, se nos unió. Caupolicán Malca Pérez, saludos desde Lima. Lima me imagino que es Perú, qué bueno que desde allá nos estás viendo. Flores Guaguis, bueno, aquí Guaguis, saludos, aquí estás con nosotros. Voy a ver si si se compartió correctamente este video en otras páginas, en otros canales de Facebook, para ver si por otros lados hay gente conectada. Veo que nada más se compartió el enlace. Bueno, pues así vamos a concluir esto. Ahora, si alguien está aquí conectado con nosotros, pues si quiere hacer alguna pregunta o algo, algún consejo, alguna crítica, de todo se vale, todo se acepta aquí, porque buscamos crear una comunidad aquí en Conocer Humano, ¿sí? Aquí en Facebook, ¿verdad? Más adelante vamos a transmitir este video en YouTube también, para que se difunda por allá, por aquella red social. Pero sí, les invito a que pues sigan aquí con nosotros cada jueves
Ahorita les digo, nos falló. Normalmente aquí pues tengo un paisaje y todo aquí de fondo, pero me falló el programa. Y pues tarde, pero pude entrar ahora pues así, una transmisión directa, ¿verdad? En vivo. Aquí ya ven los paisajes que tengo, ¿verdad? Es una pantalla verde nada más, los trucos de cámara que se hacen. Pero bueno, los invito a que me sigan acompañando cada jueves, a veces más temprano, a veces pues más tarde, así como a esta hora, que ya, pues ya, de acuerdo al horario, ya brincó a viernes, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por haberme acompañado y pues compartan este video, ¿verdad? Denle por ahí me gusta, váyanse si se puede al canal de YouTube, Conocer Humano, y pues ahí también, ¿verdad? Denle me gusta, suscríbanse. Tratamos de impulsar estas comunidades para pues buscar desarrollar el sentir humano de la gente, ¿verdad? Ser realmente más seres humanos, porque cada vez el ser humano pues va de mal en peor y hay muchas actitudes equivocadas que vemos continuamente en todos lados. Bueno, vamos a dar por terminado este video. ¿Ya? Aquí pueden seguir comentando como quieras, si siguen comentando aquí abajo en los comentarios, pues bueno, ahí se los voy contestando también. Bien, saludos a todos y nos vemos en el próximo video.